abril festejamos a las infancias, así que por este motivo me lancé a preguntarle a algunos amigos si se acuerdan cuál era el primer libro infantil que conocieron. Aquí las respuestas. Hola, Sofi. Hola, Amy. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro para niños que conociste? Que conocí está difícil porque me leían desde que yo era muy chiquita. Pero el primero que me compraron fue uno así, de este tamañito, así súper chiquito, de Caperucita Roja. Yo no sabía ni de qué trataba, pero fuimos a la librería y lo vi y me puse necia para que me lo compraran. Pero también te voy a contar que el primer libro que me compraron en Filig fue un libro, pasé del chiquitito a uno de este tamaño así, del Pato Donald. ¡Ay, qué bonito! Me pone muy feliz. Hola, Auri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Cuéntame, ¿cuál fue el primer libro para infancias que conociste? Ay, Dios mío, la verdad no me acuerdo muy bien. Mis primeros libros que sí tengo presentes son libros literalmente chinos, de cuentos chinos, y La historia interminable. Ok, qué padrísimo, gracias. Sí, así es. Hola, Iker. ¿Te acuerdas del primer libro infantil que conociste? Mira, es una pregunta muy difícil porque ya mi memoria me falla entre tantos libros que vamos conociendo, pero sí tengo muy presente uno que ya tiene un buen de años, que por ahí cuando tenía yo 2 años, que trataba sobre pequeñas palabritas sobre animales, así que el nombre de las cosas, y pues ya tú lo ibas leyendo. Bueno, mi mamá me lo leyó primero de, mira, este es un pato, mira, este es un tomate, y cosas así. Y ya pues ese libro me gustó mucho, me gustaba agarrarlo y verlo de mira un patito y cosas así. De hecho ahorita si vas a mi casa y lo ves vas a ver que está todo destruido, ¿por qué? No lo sé. Pero mira, también me acuerdo mucho de otro que es Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers. Este libro yo creo que fue el primero o de los primeros, al menos que yo también me acuerde, que leí yo solo, ya sin ayuda de nadie, que lo agarré y me puse a leerlo, que de hecho ahí tengo mi pingüinito y pues la verdad es que me gusta mucho hasta la fecha de estarlo leyendo y aunque ya sepa de qué se trata, pues estarlo leyendo y leyendo. Yo creo que serían esos dos. Perfecto, gracias. Gracias. Hola, Carola. Hola. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer libro para infancias que conociste? Sí, yo me acuerdo. Que conocí, yo creo que debía haber conocido muchos antes, porque tuve la suerte y la fortuna de que a mi mamá le gustaban mucho los libros también para niños. Entonces me leía y tenía pero yo era muy bebé, yo no sabía leer. Pero un día aprendí a leer. Y recuerdo que estaba subida en un árbol, en mi casa había muchos árboles, había terrenos y había un árbol de ciruelas amarillas. A la fecha todavía amo las ciruelas amarillas. Y había un vecinito que también era pequeño, yo tenía unos 5 años más o menos, que tenía una colección de Asterix. Y si se acuerdan, si conocen los Asterix, que casi en su primera página traen un mapa de la Galia y no sé qué. Y recuerdo que usábamos solo esa hoja del libro para que fuera un mapa porque nos subíamos y según era un barco, el árbol de ciruelas, ¿no? Entonces jugábamos a que, ay, es el mapa del barco. Y él se los traía de su casa, pero un día, estando yo arriba del barco, siendo la capitana, tenía el mapa y me detuve y empecé, y como que volteé un poquito la cabeza del mapa y empecé a ver esas figuritas y como yo ya había empezado a saber leer, empecé a darme cuenta que ahí estaba algo que estaba pasando. Y entonces abandoné a todos mis vecinitos ahí, me llevé el mapa, me subí más arriba donde no podían llegar los pequeños y ese fue mi primer libro y era Asterix y Cleopatra y me lo terminé y fui muy feliz y luego me seguí con toda la colección de Asterix de mis vecinos. Pero ese es un recuerdo muy bonito. Gracias por preguntarlo. Hola, Adolfo. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue el primer libro infantil que conociste? Sí, de hecho sí lo recuerdo muy bien porque era yo muy pequeño, tenía como 5 años y todavía no sabía leer y mi abuelo me regaló un ejemplar de una enciclopedia, un tomo, el de perros, gatos y caballos, de una enciclopedia que se llamaba Mis primeros conocimientos y me acuerdo bien porque yo me había sentido un poco excluido de un ritual de entrega a mi hermano mayor que ya leía y me había ido como al patio de la casa de mi abuelo en Veracruz, hacía contar hormigas en el piso y de pronto él vino y me dio el libro y para mí fue como que me había adivinado el pensamiento y siento que me dijo,
aunque no sabes leer, un día vas a saber, y aquí tienes a los perros, a los gatos y a los caballos. Entonces tengo ese objeto todavía en mi biblioteca como uno de mis amuletos, porque fue mi entrada al mundo de la literatura infantil. Aunque no supiera yo leer, lo atesoré siempre. ¡Ay, qué fabuloso! Muchas gracias. De nada. Hola, Elizabeth. Cuéntame, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer libro que conociste para infancias? Hola Amy, sí, fíjate que el primer libro con el que yo me enamoré fue precisamente La Bella Durmiente en la versión de Disney. Era un libro que tenían en el acervo de la escuela y los viernes abría más temprano una puerta de madera que era chiquita y estaba en el salón, y ahí pues tú creías que guardaban papeles o colores y demás, pero en realidad no, guardaban libros de literatura, libros que hablaban de animales, de ciencia, y había una edición de pasta dura de las películas de Disney, y me encantaba leer y releer La Bella Durmiente, y cada semana esperaba ese momento para volver a leer ese libro. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, Diana. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro para infancias que conociste? Hola, Amy. Pues me acuerdo de muchas historias del libro de lecturas de la primaria. Es de lo que me acuerdo, porque así de un libro en específico no. Y pues de la lectura que más me acuerdo es la de la tortuguita, que tenía que subir muchas escaleras y que al final pues no lograba, se resbalaba y caía. Entonces esas historias son de las que me acuerdo de cuando yo era niña. Ok, gracias. De nada. Hola, Vale. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que conociste para infancias? Hola, Amy. Bueno, sí me acuerdo. Es que, bueno, antes íbamos más seguido a la biblioteca Vasconcelos. Y ahí, bueno, desde pequeña siempre veía yo un libro que se llamaba Gato Rojo, Gato Azul, que era pues de dos gatitos que se peleaban, pero que querían ser como el uno el otro. Y pues me gusta mucho, y antes también me gustaba mucho, y pues todos los días agarraba ese libro. Y miren, una vez estaba una niña y lo tenía leyendo y me esperé hasta que ella lo terminara de leer, y ya después yo lo leí. Eso es el que me gusta. Perfecto, gracias. Hola, Abby. Cuéntame, ¿tú te acuerdas el primer libro para infancias que conociste? Sí, era una colección de cuentos clásicos para niños que incluía casetes. Entonces lo que hacía mi familia era poner los cassettes y me daban los libros y yo veía las ilustraciones e iba siguiendo la historia leyendo las palabras, pero pues yo no sabía leer, pero sabía que ahí decía exactamente lo que contaba el cassette, entonces eso me ayudó a aprender a leer también. ¡Qué fabuloso! Gracias. Hola, Sara. Cuéntame, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer libro para infancias que conociste? Sí, el primer libro que conocí fue todos los cuentos de los hermanos Grimm. Ok, gracias. Bye, ¿de qué? Hola, Jonathan. Oye, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer libro para infancias que conociste? Bueno, cuando yo era niño tenía una tía que me regalaba libros y recuerdo que me regaló un par de clásicos infantiles. El que recuerdo que me dio así específicamente fue Moby Dick, pero si me preguntas a esta altura no recuerdo nada de Moby Dick. Y sí recuerdo tener libros en mi casa, pero el primero infantil para mí que leí y que me dieron y que fue así el que me voló la cabeza fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estaba yo en secundaria cuando una compañera lo estaba leyendo, se lo pedí prestado, lo empecé a leer, salió la película, me voló la cabeza y estuve molestando a mi mamá hasta que me compró los primeros dos. Y de ahí el tercero y así. Ese fue el primer libro. Ok, perfecto, gracias. De nada. Fue un experimento muy divertido. Eso me llevó a conocer las experiencias de todos. Recuerden que los libros infantiles no son solo para niños, lo cual me lleva a que el primer libro infantil que yo conocí fue Abecedario hecho a mano de Isol, y por supuesto me lo regaló mi papá. Y me lo regaló como cuando yo tenía 4 años, y desde entonces no paramos. Y si tú también te acuerdas de cuál fue tu primer libro infantil que conociste, escríbelo en comentarios. Te leo.